Bien, estás viendo un circuito con una resistencia y una inductancia. Como inductancia he utilizado un transformador porque no tengo inductancias en sí. Bien, en el canal A puedes ver, tengo la señal de 1 kHz, ¿vale? Y en el canal B tengo esa misma señal, pero la salida de la inductancia del alternador, no, del transformador, perdona. Como puedes ver, cuando hago un dual, existe un desfase entre el canal A, que es el que se ve mejor, y el canal B, que hay mucha distorsión. Esa distorsión se produce por la autoinductancia de la bobina. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de electrónica en el cual vamos a hablar sobre los componentes pasivos alimentados con corrientes alternas. En el vídeo anterior vimos el efecto que producía una resistencia que se alimentaba con corriente alterna. En este vídeo vamos a estudiar los elementos condensadores e inductancias y los efectos de la corriente alterna por su interior. Hemos empezado este vídeo con un circuito formado por una resistencia y una inductancia alimentado con una corriente alterna de 1 kHz, aunque en el Lightwire tienes otra frecuencia diferente para que se vea el efecto, así que no lo tienes que tener en cuenta, ya que como dije en vídeos anteriores, el Lightwire funciona muy mal con corrientes alternas y circuitos en alterna. Para empezar con nuestro estudio vamos a centrarnos en el circuito formado por una resistencia de 1 kΩ y una bobina de transformador. De momento vamos a despreciar el efecto inductivo residual de la resistencia y el valor de la impedancia de la bobina. El osciloscopio es un aparato que no puede medir corrientes, ya que está diseñado para medir y mostrar tensiones, pero se puede engañar al circuito si tenemos en cuenta las caídas de tensión de los elementos del circuito. De dicha forma, como ves, en el circuito conectamos el canal A a la resistencia, de tal manera que el canal A muestra la caída de tensión de la fuente alterna, que está en serie con dicha resistencia y la inductancia. Mientras tanto, el canal B conecta las puntas de la sonda al negativo de la fuente y la pinza al punto negativo de la resistencia. De dicha manera, como la intensidad del circuito va a ser la misma porque todos los elementos están en serie, la caída de tensión dependerá de los componentes individuales, por lo que en la resistencia caerá una tensión y en la inductancia caerá otra tensión. Y al conectar las ondas del osciloscopio podremos ver la forma de onda de dicha caída de tensión tanto en la resistencia como en la inductancia. Bien, aquí puedes ver las formas de ondas de los dos dispositivos, de la resistencia y la inductancia, ¿vale? Puedes ver que la grande es la tensión de la fuente alterna, la caída de tensión en la resistencia, y la pequeñita es la caída de tensión en la inductancia. Observa que yo he subido la frecuencia a 4 kHz, ya que mientras mayor sea la frecuencia, ahora lo bajo a 1 kHz, más estable será la forma de onda. Aquí lo pongo para que vaya en línea. Bueno, puedes observar un efecto peculiar. El canal B, ¿vale?, conectada a la inductancia, y el canal A. ¿Qué se observa entre ambas señales? Pues se observa, bueno, aquí lo tengo también bajado la tensión, ¿vale? Los voltios por división, pues para que me salga una señal similar. Así, ahora tenemos amplitudes similares. ¿Qué se observa? Vamos a pararla. ¿Qué puedes observar? El canal A respecto al canal B. Pues sí, señor, es una desviación. Y si hemos dicho que esta es la fuente de alimentación del generador de señal y esta es la caída de tensión en la inductancia, se puede observar un retraso de la intensidad respecto a la primera, a la tensión. Y este es uno de los fenómenos que produce una inductancia al paso de la corriente alterna. Retrasa su intensidad respecto a la tensión. ¿Por qué?
En cursos anteriores de electrónica para novatos hemos hablado sobre este efecto. Cuando alimentas una bobina con una corriente continua, se produce una circulación de corriente alta que produce un campo magnético en la bobina, según avance el paso de electrones por la espira de la bobina. En un circuito en paralelo como el que puedes ver, mientras el campo magnético no haya aumentado al máximo, circulará una corriente por la bombilla, de manera que la intensidad varía de acuerdo a la fuerza contra electromotriz producida por la autoinducción de la bobina. Y cuando el campo magnético ya sea estable en la bobina, pues se habrá dejado de producir fuerza contra electromotriz en la inductancia, ya que la corriente es continua y no produce cambios en el flujo magnético de las espiras colindantes. Por ese motivo, la bombilla se apaga y la corriente por la intensidad es máxima. El efecto lo puedes ver en el circuito Lightwave. Cuando cierro el interruptor, la corriente por la bobina es máxima porque tiene menor resistencia eléctrica que la bombilla. Como está en paralelo, la corriente también circula por la bombilla y se ilumina. Según vaya ganando la bobina a la fuerza contra la electromotriz al paso de la corriente, la intensidad por la misma va a ser mayor y por tanto la intensidad en la bombilla será menor, hasta que llegue un momento en que se apague la bombilla y toda la corriente pase por la bobina. Si alimentamos el circuito con corriente alterna, la bombilla se apagará y encenderá continuamente, y por la bobina se producirán autoinducciones de acuerdo a la variación de la tensión. Autoinducciones que influyen en el flujo magnético de la fuente, según sea de un sentido u otro en cada semiciclo. Y el que continuamente exista una oposición a la corriente de la fuente implica que la fuerza contra electromotriz de la bobina, precisamente dicha oposición, retrase la corriente de la fuente respecto a la tensión de la misma. Ahora cambiamos la inductancia por un condensador. El circuito es sencillo tal como puedes ver en la imagen. Conectamos la sonda del canal A, la punta a un extremo de la resistencia y la pinza al otro extremo. En el canal A se reproduce la forma de onda de la señal de la fuente alterna. En el canal B conectamos la punta al terminal negativo de la fuente alterna y la pinza al extremo negativo de la resistencia. La forma de onda es muy similar a la primera, pero existe una pequeña diferencia que vas a observar a continuación. Esta es la forma de onda que tiene el circuito formado por un condensador y una resistencia. ¿Puedes ver algo en concreto? Pues sí, este es el canal A. El canal A, la sonda que está conectada a la resistencia. Y el canal B es la sonda que está conectada al condensador. ¿Vale? Y como puedes ver, la grande es el canal A y la pequeña es el canal B, la que está conectada al condensador. ¿Y qué se observa aquí? ¿Qué tiene de peculiaridad? Pues tiene que la señal en el canal B, la del condensador, está adelantada respecto a la tensión. Es decir, la intensidad se adelanta respecto a la tensión en un condensador. Espera un momento. Hemos dicho que con una inductancia la corriente respecto a la tensión se retrasa y con un condensador la corriente se adelanta. Entonces, si juntamos todos los elementos, la corriente se neutralizaría. Uno el circuito resonante serie y pongo el canal A tal cual habíamos situado originalmente. El canal B conecto la pinza al negativo de la resistencia y la punta al negativo de la fuente. Bien, como puedes ver, el circuito, el canal A es la forma de onda y el canal B muestra la resultante, es decir, la suma de ambas. Si yo hago el dual de ambas señales, puedes ver que en el canal A se ve la frecuencia y en el canal B se ve la resultante, y que puedes ver que la resultante del canal, la que está conectada en el canal B, tiene un adelanto significativo respecto a la tensión, es decir, se está adelantando la intensidad respecto a la tensión, pero no se adelanta como se adelantaba con el condensador, sino que se adelanta más grados aún que en el condensador. Existe un fenómeno curioso
es que mientras aumente la frecuencia, como puedes ver, la banda del medio, esta de aquí pequeñita, es la tensión de la alimentación, es decir, la tensión de la fuente, perdón. Y esta de aquí es la del canal B, que aumenta su amplitud según aumente la frecuencia. Puedes observar, a partir de los 170 kHz, el canal A empieza a aumentar y el canal B disminuye. Si sigo aumentando la frecuencia, a mayor frecuencia, llega un momento que el canal A empieza a aumentar más que el canal B. Y como puedes ver, a partir de cierto valor de frecuencia, el canal B empieza a disminuir y el canal A empieza a aumentar. Se supone que así va a llegar un valor en el que la amplitud de ambos canales sea la misma. Vamos a llegar a ese valor. Ahora estamos a 1482 kHz por segundo. Y si sigo aumentando, entonces la amplitud del canal A será mayor que la amplitud del canal B y se invertirá. Bien, en el siguiente vídeo puedes ver que he subido a la frecuencia de 100 kHz. Como puedes ver, la caída de tensión de la resistencia es esta y la caída de tensión del conjunto del condensador e inductancia es esta. Si yo aumento, que voy a aumentar la frecuencia de 100 en 100, puedes ver el proceso explicado anteriormente de manera más vista. Observa que la caída de tensión y la resistencia aumenta mientras que disminuye la caída de tensión en los componentes reactivos. Ahora estoy a 1000 kHz. Sigo aumentando la frecuencia. Llega un momento que la caída de tensión en la resistencia supera a la caída de tensión en las reactancias. Como puede ver ahora, en el centro es la caída de tensión en las reactancias y este superior es la caída de tensión en la resistencia. Y estoy ahora a 4600 kHz. Eso significa que llegados a un valor específico de frecuencia, en un circuito resonante en serie, la caída de tensión será superior que la caída de tensión de la suma de los reactivos. Sabes de otros cursos que la reactancia capacitiva disminuye con la frecuencia y que la reactancia inductiva aumenta con la frecuencia. Por lo tanto, si el valor de la caída de tensión en la carga aumenta y la de las otras dos disminuye, implica que estas últimas están llegando a la frecuencia de resonancia. Bien, voy a dejar el vídeo por aquí para no hacerlo muy largo, recordándote que en el siguiente vídeo empezaremos a ver el heterodinaje, técnica fundamental para la construcción de receptores y emisores de radio. Recuerda darle a la campanita para mantenerte al día de las novedades y vídeos que suba tanto a la página web como YouTube. Y por cierto, si quieres proponer temas para futuros vídeos, no lo dudes, deja el mensaje. No hay restricciones, ni límites. Sorprendedme, retadme, desafiadme.